Masacres y batallas de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia moderna de España. Durante 3 años, desde 1936 a 1939, las fuerzas republicanas y los rebeldes nacionalistas liderados por el general Francisco Franco lucharon por el control del país en una guerra que dejó más de 500.000 de muertos y cambió para siempre la historia de España. Vamos a ver los hechos importantes de esta guerra civil, la cual empezó por el golpe de Estado fallido. También veremos con la entrada de los alemanes e italianos el ensayo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El golpe de Estado del 17 de julio de 1936. El 17 de julio de 1936, una rebelión militar liderada por el general Francisco Franco estalló en Marruecos español, el protectorado español en el norte de África. El golpe de Estado fue precipitado por la creciente polarización política en España, que se había intensificado tras las elecciones generales de febrero de 1936. Las fuerzas conservadoras, lideradas por la Falange Española y las fuerzas militares, se opusieron a las reformas sociales y económicas de la Segunda República Española, que consideraban una amenaza para sus intereses. El golpe de Estado tuvo éxito en muchos lugares del país, pero fracasó en las grandes ciudades. En Madrid, las fuerzas leales al gobierno republicano resistieron con éxito el asalto inicial de los rebeldes, lo que permitió a la República establecer una base sólida en la capital. Masacre de Badajoz. La masacre de Badajoz se produjo en los días posteriores a la batalla de Badajoz. Fue el resultado de la represión ejercida por el ejército sublevado contra civiles y militares defensores de la Segunda República Española, tras la toma de la ciudad de Badajoz por las fuerzas sublevadas contra la República, que se llevó a cabo el 14 de agosto de 1936 por la noche y el 15 de agosto de 1936 por la mañana. Batalla de Madrid. A pesar de que los principales combates tengan lugar entre el otoño de 1936 y la primavera de 1937, en la noche del 27 al 28 de agosto de 1936, Madrid fue bombardeada por primera vez. Un Junker Ju-52 alemán lanzó varias bombas sobre el Ministerio de la Guerra y la Estación del Norte, causando un muerto y varios heridos. A partir de entonces, Madrid iba a convertirse en la primera gran ciudad europea de la historia bombardeada por la aviación. Las autoridades tomaron una serie de medidas para proteger a la población civil frente a los bombardeos, informando de lo que debían hacer y señalando los refugios en los que podían resguardarse, aunque en realidad no se tomaron medidas sistemáticas a fin de preparar a la ciudad para una guerra moderna. A medida que las tropas rebeldes del general Franco se fueron acercando a Madrid, se intensificaron los bombardeos sobre la ciudad y sobre las poblaciones cercanas como Getafe. En esta última localidad, el bombardeo del 30 de octubre causó la muerte de 60 niños. Y a principios de noviembre, cuando las tropas sublevadas llegaron a la Casa de Campo de Madrid, los bombardeos pasaron a ser diarios, no solo de la aviación, sino de la artillería. El primer gran bombardeo tuvo lugar el 4 de noviembre, pero a partir de mediados de este mes, cuando los ataques frontales a Madrid se detuvo en la ciudad universitaria gracias a la resistencia republicana,
comenzaron los ataques masivos y metódicos no contra objetivos militares, sino contra la población civil para conseguir que se desmoralizaran y obligar a rendirse a la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaja. El gobierno de Largo Caballero a principios de noviembre se había trasladado a Valencia. «Destruiré Madrid antes de dejárselo a los marchistas», declaró el general Franco. Y el general Alfredo Quindelán escribió: «Franco ordenó un ensayo de actuación desmoralizadora de la población de Madrid mediante bombardeos aéreos. Sin embargo, la intimidación por bombardeos aéreos, como la llamó el general Quindelán, no solo no surgió efectos deseados, sino que aumentó el deseo de resistir de los madrileños, muchos de los cuales, que al principio eran indiferentes, comenzaron a odiar las causas de los sublevados». Una madrileña secretaria de profesión recordaba: «La mayoría de los bombardeos fueron realizados por Junker Jun 52, que volaban en escuadrillas de 3 aparatos, por lo que los madrileños los bautizaron como las 3 viudas. En los bombardeos se utilizaron también bombas incendiarias y algunas cayeron sobre edificios históricos, como el Museo de Arte Moderno o el Museo de Arqueología. Madrid no contaba por entonces con medios de defensa antiaérea. En la noche del 8 de noviembre, 14 aviones alemanes bombardearon la capital, provocando muchas víctimas». Mr. Edwin Lance, el representante diplomático de Gran Bretaña y que resultó herido, declaró: «Estos bombardeos nocturnos sobre el centro de una ciudad constituyen el crimen más abominable de la historia». Del 9 al 15 de noviembre hubo decenas de militares muertos siendo bombardeados el Hospital de San Carlos y de Santa Isabel, quedando los cuerpos de muchos enfermos destrozados por la metralla. El ataque del 16 de noviembre sobre el Museo del Prado, aunque el incendio del tejado fue rápidamente sofocado, causó un gran escándalo internacional y obligó a plantearse el traslado de los principales cuadros a Valencia. Ese mismo día también fue bombardeado el edificio de la Biblioteca Nacional, lo que obligó a iniciar el traslado de los 630.000 volúmenes que se encontraban en los sótanos. A partir de esta fecha se generalizaron también los bombardeos nocturnos. El del 17 de noviembre duró desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Como consecuencia de todos estos bombardeos, Madrid era un caos y, como explicó un testigo presencial, los madrileños debían refugiarse cada poco tiempo en el metro o en los portales, en medio del ruido de las explosiones y de las sirenas de ambulancias y bomberos. Los cazas soviéticos en la defensa de Madrid. En el éxito de la defensa de Madrid desempeñaron un papel muy importante los aviones enviados por la Unión Soviética con sus respectivas dotaciones, que entraron en acción nada más iniciarse el asalto a la capital por las tropas sublevadas a principios de noviembre de 1936. Así, los 132 cazas soviéticos, Moscas y Chatos disputaron la superioridad aérea a los 117 aviones de la Legión Cóndor alemana y los cazas italianos, hasta entonces incontestada. El primer día en que empezaron a actuar los chatos fue el 4 de noviembre. Lograron dispersar a los cazas Fiat CR-32 que escoltaban a los Junker Ju-52 que iban a bombardear Madrid, y en los días siguientes lograron derribar 6 aviones enemigos.
el 13 de noviembre se enfrentan 13 chatos con 14 Fiat CR-32 sobre el paseo de Rosales, pero pese a su mayor velocidad, los aviones soviéticos no consiguen eliminar del cielo a los aviones rebeldes. Los cazas soviéticos también tienen una actuación muy destacada en febrero del 37, durante la batalla del Jarama, ya que consiguen impedir los bombardeos de los Junkers Sun-52 alemanes. Pero el 18 de febrero, tras un combate aéreo dirigido por Joaquín García Morato al frente de la Patrulla Azul, los rebeldes recuperan el dominio del aire. En un combate entre Fiat y chatos, pese a su menor velocidad, los Fiat derriban a 8 chatos. A partir de este momento, los rusos, por precaución, deciden no enviar más chatos a la batalla del Jarama. También intervienen en la batalla de Guadalajara, consiguiendo la superioridad gracias a que los aeródromos improvisados de los sublevados están embarrados debido a las fuertes lluvias y no permiten que despeguen los aviones. Como en otros lugares, durante la batalla de Madrid hubo represalias por los bombardeos. Los más graves se produjeron el 6 de diciembre de 1936 en Guadalajara, después de un bombardeo en el que 23 aviones facciosos arrojaron 200 bombas incendiarias y 40 explosivas que causaron 18 víctimas mortales, además de numerosos destrozos materiales. Ese día, civiles y milicianos asaltaron la cárcel y asesinaron a todos los presos derechistas, cerca de 280. Los esfuerzos para evitar la matanza del gobernador civil Miguel Benavides, quien ya había impedido un primer intento de asalto a la cárcel tras el bombardeo del 1 de diciembre, fueron inútiles ante una ingente multitud que se dirigió hacia la cárcel alentada por milicianos y miembros del Comité Revolucionario, a los que se unieron los milicianos de una compañía del batallón Rosenberg, acuartelado en la ciudad. En cambio, el intento de asalto de la cárcel de Alcalá de Henares, de 2 días después, como represalia de un bombardeo de los sublevados en que murieron varios civiles, fue impedido por el anarquista Melchor Rodríguez García, director general de prisiones, que según uno de los reclusos, el conocido monárquico Cayetano Luca de Tena, se plantó en la puerta de los talleres de la prisión donde se habían refugiado los presos y consiguió frenarles. Les dijo que eran unos cobardes, que matar presos desarmados era muy fácil y que si querían podían ir al frente. Las matanzas de Paracuellos fueron una serie de episodios de asesinatos masivos organizados en la retaguardia durante la Batalla de Madrid, en el transcurso de la Guerra Civil Española, que llevaron al fusilamiento en masa de presos considerados del bando sublevado por parte del bando republicano. Los hechos se desarrollaron en los lugares cercanos a la ciudad de Madrid, en los parajes del arroyo de San José en Paracuellos de Jarama y del Soto de Aldovea en el término municipal de Torrejón de Ardoz. Las ejecuciones extrajudiciales se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas conocidas popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban los grupos gubernamentales y sublevadas por el control de la ciudad. Total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas, 23 de ellas terminaron en asesinatos.
las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 6, 27, 28, 29 y 30 de noviembre, y las del 1 y 3 de diciembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracción alguna, y desde el 4 de diciembre cesaron. Antes del 7 de noviembre ya habían tenido lugar algunas sacas, especialmente durante el mes de octubre, fruto del cambio de manos del control de las prisiones, que pasó de los funcionarios de prisiones a las de las milicias a raíz del asalto a la cárcel Modelo, que tuvo lugar el 22 de agosto de 1936. Si bien el número de asesinatos fue mucho menor y carecieron de carácter sistemático y organizado que tuvieron las de noviembre y diciembre. Las matanzas de Paracuellos son consideradas las de mayor dimensión que tuvieron lugar en la retaguardia de la zona republicana. Las sacas y las ejecuciones conocidas bajo el nombre genérico de Paracuellos constituyeron la mayor atrocidad cometida en el término republicano durante la Guerra Civil, y su horror puede explicarse, aunque no justificarse, por las aterradoras condiciones de la capital sitiada. El número de asesinatos ascendió a unos 2.500 personas, si bien la cifra exacta sigue siendo objeto de controversia. También son objetos de enconadas discusiones aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles, porque unas sacas terminaron en asesinatos masivos, en tanto que en otras, las menos, los prisioneros llegaron sanos y salvos a su destino. Y en definitiva, las responsabilidades directas e indirectas de los fusilamientos. Masacre de la carretera Málaga-Almería. Esta fue el 8 de febrero de 1937. La masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida también como la desbandada o la desbandá, fue un ataque a civiles y milicianos realizados entre el 6 y el 8 de febrero de 1937 por parte del bando sublevado en la provincia de Málaga y de Granada. Tras la victoria del bando sublevado en la batalla de Málaga, este realizó el ataque desde mar y aire a las milicias anarcosindicalistas y a la columna de civiles que huían de Málaga en retirada a la provincia de Almería, siguiendo la carretera Málaga-Almería. La evacuación de civiles en una caravana de entre 100.000 y 150.000 personas resultó que entre 3.000 y 5.000 civiles muertos. Este hecho constituyó el episodio más cruento de la guerra civil en Málaga y uno de los peores de todo el conflicto. Bombardeo de Almería. El bombardeo de Almería fue una acción militar ocurrida el 31 de mayo de 1937 durante la Guerra Civil, efectuado en respuesta por un bombardeo gubernamental del acorazado del bolsillo Deutschland, ocurrido 2 días antes en el antepuerto de Ibiza. Hitler dio órdenes de bombardear la capital almeriense como venganza por dicha acción. El bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica fue un acto de terrorismo indiscriminado. Operación Rügen. Fue un ataque aéreo realizado sobre la población civil de esta localidad vasca el 26 de abril de 1937, en el transcurso de la Guerra Civil, por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana,
que combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República. Las estimaciones de víctimas cifran los fallecidos en un rango que abarca de los 120 a los 300 muertos. Sin embargo, hay estudios que elevan la cifra de muertos alrededor de 2.000. Guernica, símbolo de los fueros vascos, tenía antes del ataque una población de unos 5.000 habitantes, a las que habría que añadir un gran número de soldados que se retiraban para preparar la defensa de Bilbao y refugiados que huían del avance de las tropas franquistas. En este momento no tenía ningún tipo de defensa antiaérea, aunque sí tenía 3 fábricas de armas, una de ellas de bombas de aviación. 2 días antes del ataque, la emisora de radio del bando sublevado, SITA en Salamanca, había emitido la siguiente advertencia: Franco se dispone a propinar un fuerte golpe contra el que es inútil cualquier resistencia. Vascos, rendíos ahora y se os perdonará la vida. La Legión Cóndor tenía como comandante al general Hugo Sperling, siendo en esta fecha su jefe de Estado Mayor el teniente coronel Wolfram von Richthofen, primo del histórico aviador de la Primera Guerra Mundial Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, que ordenó al parecer el bombardeo y que en su diario personal admitía que en Guernica se había portado muy mal educadamente. El bombardeo. El primer ataque lo realizaron un Dornier Dock 17 alemán y 3 Savoia S-79 italianos, que habían despegado de Soria a las 3:30 de la tarde con la misión de bombardear la carretera y el puente al este de Guernica para obstaculizar la retirada del ejército republicano. Las bombas de los S-79 cayeron en los alrededores del puente y la estación del ferrocarril, destruyendo varias viviendas, y las del Dornier Do 17 alcanzaron la iglesia de San Juan. A continuación intervinieron 1 o 3, según las fuentes, bombardeos alemanes E-111. Todos ellos iban escoltados por cazas. A las 6 de la tarde fue cuando se produjo el bombardeo más intenso a cargo de 19 JUS 52 alemanes. Estos aviones descargaron tanto bombas explosivas como incendiarias, una mezcla del todo innecesaria si el objetivo hubiese sido un puente, causando una gran destrucción. Las últimas acciones del ataque se produjeron entre las 7 menos cuarto y las 7 de la tarde. 5 cazas Fiat y 5 Messerschmitt Bf-109 realizaron ametrallamientos tanto en el interior de la población como en los alrededores. Las alarmas de la vila comenzaron a sonar poco después de las 4 de la tarde y dejaron de sonar hacia las 7:30. La destrucción fue tan grande que provocó un intenso humo, por lo que en los últimos bombarderos, al no poder ver los objetivos, descargaron las bombas a ciegas. El incendio provocado por el bombardeo no se pudo apagar hasta el día siguiente, en gran parte debido a la inexistencia de un parque de bomberos. Batalla de Belchite. La batalla de Belchite fue una batalla de la guerra civil que tuvo lugar en Belchite entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, en el marco de la ofensiva del Ejército Popular sobre Zaragoza.
La conquista de esta localidad movilizó un gran número de hombres y medios militares del Ejército Popular, que habrían podido ser utilizados en el avance hacia la capital aragonesa, principal objetivo de la operación. En las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular se hizo con la alcaldía de Belchite, nombrando alcalde al socialista Mariano Castillo Carrasco. La población contaba entonces, según el censo de 1935, con 3.812 habitantes. El 18 de julio de 1936 se produce el golpe de Estado contra el gobierno republicano, que desata la guerra civil. En Belchite y su comarca, tropas sublevadas formadas por falangistas y guardia civil van pueblo por pueblo deponiendo a los ayuntamientos del Frente Popular y llevándose detenidos a los cargos electos de izquierdas y simpatizantes más significados, que más tarde serían paseados o asesinados a las afueras. Se estima que se fusilaron a un mínimo de 325 personas en los pueblos de la comarca. En Belchite es detenido el alcalde y su familia. Mariano Castillo se suicida el 31 de julio, siendo su cadáver hallado en el lugar denominado Las Borderas. Su hermano y su mujer fueron ejecutados. Junto a ellos murieron políticos, maestros como el de Samper del Sais, campesinos, jornaleros, trabajadores, incluso un alcalde puesto por los sublevados, Victorián Laoz Benedí, alcalde de la Puebla de Albortón, al oponerse al fusilamiento de los republicanos. Combate en Belchite. Las tropas de la 45 División Internacional, dirigidas por Emilio Keiber, llegaron a 6 kilómetros de Zaragoza y amenazaron directamente la ciudad, pero no lograron lanzar un ataque contra ellas. Mientras tanto, las divisiones 11 y 35 se tuvieron que dedicar a eliminar un foco de resistencia en la localidad de Belchite, en torno a la cual se había concentrado varios miles, entre 3.000 y 7.000 según las fuentes, de combatientes sublevados, dirigidos por el comandante y alcalde de la población, Alfonso Trallero. Otras fuentes, sin embargo, señalan que fueron fuerzas del 12º Cuerpo del Ejército las que llevaron el peso de las operaciones en el asedio de Belchite. Los primeros combates en torno a Belchite ocurrieron los días 24 y 25 de agosto. Las brigadas mixtas 32, 117 y 131 tomaron la estación del ferrocarril el 25 de agosto. A continuación, realizaron movimientos en forma de tenaza sobre la población de Belchite, rodeándola desde sus dos extremos. El día 26, la población quedó completamente cercada. Parapetados en fortificaciones de hierro y cemento y disponiendo de varios nidos de ametralladoras, los sublevados aprovecharon los edificios de Belchite para instalar su dispositivo cerrado de defensa, colocando sacos de arena como barricadas en las calles de la localidad, además de carros y escombros. Todo ello para retardar el avance de las tropas republicanas, que trataban de reducir la bolsa. Las tropas sublevadas estaban tan bien pertrechadas para resistir un largo asedio, pero si el ejército republicano no podía permitirse perder tiempo y por esto decidió asaltar la ciudad. Se sucedieron duros combates callejeros en medio del intenso calor del verano aragonés.
A los sitiados se les cortó el agua y la falta de comida y suministros médicos empezó a hacerse notar a medida que la intensidad de la lucha aumentaba. El asalto urbano le fue encomendado a la 15ª Brigada Internacional. El 31 de agosto los brigadistas lograron llegar a la fábrica de aceite. Al día siguiente, la aviación republicana atacó sistemáticamente el casco urbano. Por su parte, la artillería republicana realizó un duro bombardeo desde sus posiciones en el Cabezo del Lobo, a 4 kilómetros de la localidad. El 3 y el 4 de septiembre tuvieron lugar combates casa por casa en los que fueron cayendo los últimos reductos del autodenominado Bando Nacional. En torno a la calle Mayor tuvieron lugar los principales combates. Para el día 4 todavía existían 2 núcleos de resistencia en la localidad: el ayuntamiento, situado en la Plaza Nueva, y la iglesia de San Martín, en el extremo oriental de Belchite. El día 5, la iglesia de San Martín fue tomada por las fuerzas republicanas, tras sufrir importantes bajas. Ese día el general Sebastián Pozas, comandante del Ejército del Este, visitó Belchite y tomó la decisión de retirar a las brigadas internacionales. Quedaron 2 brigadas mixtas españolas, la 32 y la 153, que se encargarían de las operaciones finales. En la madrugada del día 5 al 6, los últimos defensores que resistían en el ayuntamiento intentaron la huida a la desesperada. Unos 300 consiguieron cruzar las líneas republicanas y de ellos unos 80 llegaron a Zaragoza. El alcalde comandante Trallero murió en los combates, mientras manipulaba un mortero en la Plaza Nueva, así como otros vecinos de la localidad. El 6 de septiembre, Belchite fue finalmente asegurada por las fuerzas republicanas. Desde el exterior, los sublevados intentaron romper el cerco desde Zaragoza. Las fuerzas sublevadas lanzaron una contraofensiva el 30 de agosto para socorrer Belchite, pero fue detenida por la 45 División de Keiber y no logró, por lo tanto, evitar que la localidad cayera en poder del Ejército Popular. Consecuencias. La batalla de Belchite se saldó finalmente con la toma por los republicanos del pueblo, que quedó completamente devastado. Se estima que murieron 5.000 personas en 15 días. Las fuerzas republicanas hicieron 2.411 prisioneros. La operación produjo un retraso en la ofensiva de Zaragoza que dio lugar a que los rebeldes pudieran reforzar sus posiciones y el frente quedara estabilizado. La división de Emilio Keiber no pudo lanzar por sí sola un ataque decisivo contra la capital aragonesa. Terminada la guerra, el régimen franquista decidió no reconstruir el pueblo, sino crear uno nuevo al lado, hoy conocido como Belchite Nuevo, utilizando prisioneros republicanos como mano de obra. Las ruinas del anterior se dejaron intactas como recuerdo de la guerra civil. El conjunto se conoce como Pueblo Viejo de Belchite. En la construcción del pueblo nuevo se realizó contando con un batallón de presos republicanos, unos 1.000 hombres, que fueron alojados en un campo de concentración situado en el entorno del actual silo de Grano. Las familias de izquierdas del propio pueblo y familias de los presos fueron instaladas en un campo de refugiados cercano que es popularmente conocido como Rusia. La batalla de Teruel. La batalla de Teruel fue una de las batallas más largas y sangrientas de esta guerra.
se libró entre diciembre de 1937 y febrero de 1938 en la ciudad de Teruel, en el centro de España. Se denomina Batalla de Teruel al conjunto de operaciones militares que durante la Guerra Civil tuvieron lugar entre el 15 de diciembre de 1937 y el 22 de febrero de 1938 en la ciudad de Teruel y sus alrededores. El Ejército Popular de la República acumuló un gran número de hombres y equipos en torno a la capital turolense y la cercó del resto del territorio sublevado. Aunque la conquista de la ciudad se demoró durante 2 semanas, más debido a la resistencia ofrecida por la guarnición y las duras condiciones meteorológicas, los últimos bastiones sublevados se rindieron a comienzo de enero de 1938 y las tropas republicanas pasaron a la defensiva frente a la cada vez más intensa contraofensiva de los ejércitos franquistas. Las tropas gubernamentales, no obstante, lograron mantener sus posiciones y los franquistas se vieron incapaces de reconquistar la ciudad recientemente perdida. En el mes de febrero, los franquistas desbordaron los francos republicanos e infligieron a estos una dura derrota en la zona del Alhambra, enfrentamiento que supuso un grave quebranto para el Ejército Popular. Después de esto, el camino estaba abierto y el 22 de febrero la ciudad de Teruel volvía a manos de Franco, aunque las operaciones supusieron un grave desgaste para ambos ejércitos. Lo sufrieron especialmente los republicanos. Bombardeo del Mercado Central de Alicante. El bombardeo del Mercado Central de Alicante del 25 de mayo fue un ataque aéreo perpetrado por la aviación fascista italiana en la ciudad española de Alicante en 1938. Es considerado uno de los primeros grandes ataques contra la población civil ocurrido durante la Guerra Civil. El bombardeo del 25 de mayo formaba parte de la campaña de terror ordenada por las autoridades nacionales, cuando las tropas rebeldes alcanzaron el Mediterráneo y comenzaron el consiguiente avance sobre Valencia. Por esta misma fecha hubo bombardeos sobre otras poblaciones civiles en toda la costa mediterránea a cargo de los aviones italianos de Mallorca, que no cesaron hasta que se inició la batalla del Ebro. En Alicante, a las 11:18 horas de la mañana del miércoles 25 de mayo de 1938, entre 7 y 9 aviones Savoia Marchetti SM-79 Sparviero italianos del bando sublevado que habían despegado de Mallorca a las 8:10 de la mañana lanzaron sobre el centro de la ciudad alrededor de 90 bombas, 56 de 100 kilos, 8 de 20 kilos y 20 de 15 kilos, algunas de las cuales dieron en el mercado central, repleto de gente dada la hora de la mañana que era, y que no habían sonado las sirenas, por lo que la mortandad fue espantosa. La tripulación de los bombarderos era italiana en su totalidad, y los jefes de las 2 escuadrillas que llevaron a cabo el ataque con 4 minutos de intervalo fueron los capitanes De Prato y Sigliotti. Doy por terminado este vídeo. En el siguiente hablaremos de la batalla del Ebro.